Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versos del 1 al 10. Da de comer a 4,000. En aquellos días se reunió otra vez mucha gente y no tenían qué comer. Llamó a los discípulos y les dijo: Me compadezco de esta gente. Ya llevan 3 días junto a mí y no tienen qué comer. Si los despido a casa en ayunas, desfallecerán por el camino y algunos han venido de lejos. Le contestaron los discípulos: ¿Dónde sacaríamos panes para alimentarlos aquí en despoblado? Les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Respondieron: 7. Ordenó a la gente que se recostara en el suelo, tomó los 7 panes, dio gracias, los partió y se los dio a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos pocos pescaditos, los bendijo y mandó que los sirvieran. Comieron hasta quedar satisfechos y recogieron las sobras en 7 canastas. Eran unos 4,000. Los despidió y enseguida embarcó con los discípulos y se dirigió al territorio de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este Evangelio, hermanos, podemos ver varios números que tienen un significado bíblico. El número 4 representa los 4 puntos cardinales. Eran 4,000 personas las que seguían a Jesús, que llevaban ya 3 días. 3 que simboliza el tiempo esperado para la manifestación de Dios. Y el número 7 de los 7 panes representa a las naciones paganas. Podemos ver cómo esta gente estaba reunida en torno al Maestro, estaban en comunidad, reunidos alrededor de su Maestro, movidos tras su presencia amorosa y llena de autoridad, pero más de compasión por los que sufren. Ellos no iban tras él por comida o comodidad, pues llevaban ya 3 días junto a Jesús, en campo abierto. Posiblemente la poca comida que llevaban con ellos les habrá durado 1 o 2 días, pero era más grande la llenura que provocaba Jesús con su presencia y su palabra, y eso los hacía perseverar con él. Aquellos primeros seguidores de Jesús en esos 3 días lo habían dejado todo por estar y escucharlo a él en campo abierto, es decir, despojados de toda comodidad. Se habían despojado de sus actividades y habían sacrificado su tiempo para alimentarse con la palabra viva que era Jesús mismo. No estaban ahí por la comida. Sin embargo, Él siente compasión al verlos perseverar, al ver la sed que tenían de escuchar su enseñanza, de estar en su presencia, sin importarles que no habían alimentos, que no había ningún tipo de comodidad. ¿Cuántos de nosotros hoy, que tenemos tantas facilidades y tanta comodidad en los templos, muchas veces no asistimos a misa o no asistimos a las reuniones del grupo? Sin embargo, aquella gente
tenía puesta la mirada en Jesús. Y era eso lo que los atraía, su palabra, su enseñanza, su presencia. Y todo lo demás quedaba en tercer plano. Jesús, vemos en este evangelio que para aquellos hombres y mujeres que lo seguían, Él era abrigo, era casa, era seguridad, era el alimento, era el pan y el agua. Era un alimento más que para el cuerpo, para el alma y el espíritu. En Él encontraban salud, paz, esperanza, calor de hogar, de familia. Y eso los hace ser capaces de estar 3 días en condiciones incómodas, durmiendo a la intemperie, con el frío de la noche. Y sin pensar, bueno, van a dar comida, si dan comida voy, si no, mejor no. Ellos no pensaron en eso, simplemente al saber que el Maestro estaba en esa región, en ese lugar, fueron tras Él a encontrarse con su Salvador. El Señor Jesús pregunta a sus discípulos cuántos panes tienen, porque siempre Jesús necesita de nuestra parte para hacer los milagros. En esta multiplicación de los panes, el Señor pregunta cuántos panes tienen. Y ese número representa a los paganos, a los pueblos paganos, el número 7, que ellos responden, tenemos 7 panes. Es decir, el Señor no hace distinción de a quién está diciendo su mensaje y hacia quién va dirigida su enseñanza. Preguntar cuántos panes tienen podría entenderse también como: dime qué alimentos tienes y cuánto tienes y te diré quién eres. El Señor sabía que los alimentos eran escasos. Sin embargo, con lo poco que ellos tenían, su perseverancia, su entrega y su seguimiento, el Señor hace los milagros. La fe de aquella gente que, sin importar las difíciles condiciones, que a lo mejor ellos estaban acostumbrados, pero no es fácil perseverar sin alimento, pues nuestro cuerpo es débil y lo necesita, y el Señor, conociendo esa debilidad, se compadece y hace el milagro de la multiplicación, pero partiendo de los pocos alimentos que tenían, que estamos comiendo nosotros hoy, poco o mucho, y ese poco o mucho lo compartimos para que se multiplique una vez más en nuestros días. El Señor, hermanos, nos invita a poner ante todo nuestra mirada en Él, a seguirlo a Él, en medio de nuestra situación, en medio de nuestras carencias o nuestra abundancia, y sobre todo a ser capaces de multiplicar los panes como lo hizo Él, compartiéndolos con los que están a nuestro alrededor y con quienes más lo necesitan. Que el Señor nos ayude a valorar que Él es el pan vivo, el alimento que da vida eterna. Que así sea, hermanos. Paz y bien a todos.